Mis amados hermanos, paz a vosotros. Espero, espero que esa primera clase que tuvimos la vez pasada haya quedado claro y entendible de las 4 funciones de grupos familiares y los beneficios de grupos familiares. Hoy vamos a entrar en la segunda materia, que es el segundo tema, pero agradezco a Dios porque me da la oportunidad para seguir compartiendo. Sabemos que pues ese es lo bueno de esta plataforma, ya sea en Zoom o en Google Meet, se ha trabajado muy bien, gracias a Dios. Voy a, vamos a orar. Después de la oración, voy a proyectar lo que tengo preparado. Padre bendito que moras en los cielos, te doy muchas gracias porque te manifiestas día a día en nuestras vidas para bendecirnos, cuidarnos, protegernos y también nos das la oportunidad para seguir creciendo. Bendice a mis hermanos, hermanas que están en esta clase, también los que han de ver. Te ruego, Padre, que abras su entendimiento y pongas esa disposición siempre en sus corazones de seguir creciendo. Ponemos en tus manos nuestras vidas y rogamos, Padre, el perdón de nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. La vez pasada estábamos viendo sobre los puntos de, de los beneficios y lo que son grupos familiares. Hoy vamos a ver principios de liderazgo. Una persona de grupos familiares aparentemente no quiere liderazgo, pero sí, es como un pastor local. Tiene que tener su mente clara, debe tener algunas cosas principales que le ayuden a dirigir bien el grupo familiar, porque si no, después están preguntando a la persona, hermano, no sé cómo hacer esto. Entonces, lo que vamos a ver es lo que va a ser ese líder en grupos familiares, los principios del liderazgo. Algunos piensan que no necesita uno, pero sí, hermanos, es muy básico esto. Conceptos de liderazgo. Hay quienes tienen la idea de que el liderazgo, pues es quien manda, quien, quien ordena, quien está allí para decir las cosas. Pero aquí vamos a ver en el donde está rayado, modelar la vida cristiana. El líder tiene el privilegio de enseñar con su ejemplo, más que hablar, más que ordenar, más que decir las cosas, sería con su ejemplo. Supongamos un ejemplo. Si yo digo que, hermanos, vengan muy temprano porque iniciamos a las 6 el servicio de grupos familiares, pero yo llego 6:15, mi ejemplo no está hablando allí. Aunque literalmente lo que es teórico, hablé muy bonito, que debe ser a las 6 en punto el culto, pero yo llegué a las 6:15. Por lo tanto, mi ejemplo ya no soy un liderazgo, pierdo mi liderazgo. Yo siempre he dicho, le digo a las hermanas, si usted dijo que va a llegar en el templo, pues debe de llegar, porque ¿cómo le van a creer usted si usted dijo que iba a llegar en el templo y no vino? Imagínese si le dices a una persona que no conoce a Dios, le voy a visitar mañana, que le digas la persona que es por primera vez en el grupo, pues con un fallo de eso, falló su liderazgo, terminó su liderazgo, aunque hable muy bonito, aunque mande muy bien. Y esto es uno de los puntos para mí, principalmente el líder tiene el privilegio de enseñar por su ejemplo o con su ejemplo lo que dice y hace. Lo que digo, hago. Porque si solamente digo y no hago, entonces no funciona. Hermanos, visiten, hermanos, oren, hermanos, animen a los hermanos, inviten. Pero si yo no lo hago, pues están viendo en mí el modelo. El modelo está en mí.
Si me ponen como líder, cualquier hermano o hermana que lo pongan como líder, es el ejemplo para el grupo familiar. Si no tiene este principio, pues no va a ser un buen líder. Eso sería la entrada de introducción. Los discípulos aprendieron viendo y escuchando a Jesús. Imagínense que Jesucristo no tenía un libro allí dando su cátedra, dando su clase, enseñando. Es decir, voy a llevar este tema mañana y pasado voy a llevar este tema, el otro también. No tenía un cuaderno o un libro donde se basaba para dar su enseñanza. Los discípulos aprendieron viendo y escuchando. Así que la gente va a aprender de nosotros viéndonos y escuchándonos. Es el principio básico del liderazgo de grupo familiar. Un líder en grupo familiar necesita ser un ejemplo en su estilo de vida, en todos los aspectos. Recuerdo una ocasión como pastor, cuando estaba predicando un hombre de Dios sobre el dominio propio. Hablaba muy bonito del dominio propio, cómo debemos de dominarnos. Y pues yo lo veía más de, si miento, más de 200 kilos la persona. Y hablando de dominio propio, ¿cómo no puede dominar lo que come? No puede dominar lo que toma. No puede dominar. Y entonces habla del dominio propio. Nosotros nos van a ver, porque dice aquí, ser un ejemplo en su estilo de vida. Que yo corro, camino, ayudo, todo lo que hace. Y ministerio que el grupo puede seguir. Aquí en la pregunta, puedes decir, imíteme a mí. Pablo, en una ocasión, en Corintios, dijo, así como yo de Cristo lo imito, imítenme a mí. La mayoría de las veces nosotros, hermanos, le dejamos la responsabilidad a Cristo. Le decimos a la gente, no me vean, vean a Cristo. Dice el texto de Hebreos 12, que pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. No me vean a mí porque yo soy humano, puedo fallar. Entonces quitamos esa responsabilidad como líderes. Y cuando deberíamos nosotros decirle a los hermanos, hermanos, así como yo lo hago, imítenme a mí, imítenme a mí. Y esto es algo muy importante, mis hermanos, porque en esta iglesia que estamos, lamentablemente no mostramos el ejemplo que necesitamos. Necesitamos dar un buen ejemplo de vida, un estilo de vida. Así que yo puedo decirles, puedo decir, imítenme a mí, pongan sí o no, porque va a depender su estilo de vida. Su estilo, y la gente lo va a ver. Los discípulos aprendieron viendo y escuchando. No solamente escuchar. Hay un escritor que dijo que yo no quisiera escuchar mucho, quisiera ver. Yo quisiera verlos. Entonces, el liderazgo siempre está en una observación. Siempre lo van a observar, el liderazgo. Nunca va a quedar así como algo teórico. La gente siempre nos va a escuchar y nos va a ver lo que hacemos. Vean este punto, desarrollar nuevos líderes. Si yo soy un buen líder, si yo tengo el principio, tengo el buen ejemplo, enseño con mi ejemplo, escuchen esto. Una de las primeras entre prioridades del líder, el principio es que escoja el líder en oración a un líder aprendiz. ¿Qué pasa con los líderes que no escogen su líder aprendiz? Pues pasan años en el liderazgo, pasan años allí trabajando, pero no tienen un liderazgo atrás, es decir, no tienen alguien que escogió. Si Jesucristo hubiera venido en la tierra, hubiera estado ahí trabajando con todos, pero no escogió a 12, ¿qué creen que hubiera pasado? Normalmente no hubieran aprendido los 12 su forma de ser, su forma de hablar, todo lo que saben. Por lo tanto, es importante escoger un aprendiz, alguien que aprenda de mí. Jesucristo dijo que aprendieron de los discípulos. Hasta el mismo Juan y Pedro dijeron, ¿cómo vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído de él? Es decir, sí fueron buenos aprendiz los discípulos.
Así que el principio primero es que ustedes sean buen ejemplo. 2, antes de que inicien el trabajo, empiecen a observar un líder aprendiz. Yo pongo un nombre. Yo me llamo Enrique. Entonces, en el grupo hay 5 personas. Y veo allí a Pablo, pues agarro a Pablo para mi líder aprendiz. Ya sea una hermana, agarro a mi líder aprendiz. ¿Para qué? Pues para enseñarle cómo soy yo, cómo le hago yo las cosas, cómo dirijo, cómo predico, cómo llego puntual, cómo hablo, cómo de todo, todo va a aprender el aprendiz. Así como se dice que cuando el papá, aparece su papá, este muchacho o esta muchacha o este joven, esta joven, parece su papá. ¿De qué parece? Pues con su actitud, su coraje, su enojo, su buena actitud. Parece. Entonces nosotros vamos a sacar una persona también, un aprendiz parecido a nosotros. Por eso, a Pedro le dijeron, este es Galileo, porque habla como su maestro, habla como Jesús. Pues sí, pues eso es su maestro. Habla, este es Galileo. No, 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 yo no soy cuando negó, pero sí era Galileo, porque esto es importante, que aprendan de nosotros nuestro aprendiz. Uno de los beneficios de los grupos familiares es que provee un medio es excelente, porque ¿dónde encontramos en la iglesia? Si yo digo, yo estoy como miembro en una iglesia, pero ¿cómo ayuda a una persona en una iglesia? Pues no, a veces no se puede, pero si yo estoy en un grupo familiar, es un medio para desarrollar un nuevo líder. Es decir, yo voy con el pastor y le digo, hermano, yo le estoy enseñando a una hermana allá en la iglesia, un aprendiz mío. Ya sabe dirigir, ya sabe estudiar la Biblia, ya sabe leer la Biblia, a memorizar algunos textos. Por lo tanto, ese nuevo líder lo voy a llevar a la iglesia. Pero eso va a crecer. Es mi líder aprendiz. Entonces, desarrollar nuevos líderes. El primero que debemos hacer es esto. Uno de los papeles del líder del grupo familiar es ser mentor. ¿Qué sería mentor? Ser guía para el líder aprendiz. Si no somos guía para el líder aprendiz, pues no va a aprender esa persona. Bueno, son 2 cosas. El aprendiz no solo debe escuchar, escuchen bien esto, y ver lo que el líder hace, sino participar activamente. Imagínense, yo soy el líder, que tengo un líder aprendiz, pero yo paso un año sin darle oportunidad. El líder aprendiz, no le doy que dirija, no le doy que ore, que dé un tema, no me acompaña a visitar, no hace nada, solo me ve. Pongo aquí el aprendiz no solo debe de escuchar y de ver lo que el líder hace, sino para participar activamente. Así que ustedes provean esa oportunidad para que ese nuevo líder tenga oportunidad de crecer en eso. Y aquí en la lección 9 de grupos familiares vamos a ver con más detalle cómo ayudar a esa persona. Capacitar y lanzar para el ministerio. Esto es algo importante. Cada creyente debe entender o saber cuáles dones le fue dado el Espíritu Santo y aprender a usarlos. 1. Ayudarles a descubrir y desarrollar sus dones. Hay hermanos, si les preguntamos, hermano, ¿qué don tiene usted? Ayer, el lunes hablábamos, decía un hermano, yo tengo el don de servicio, yo tengo el don de hospitalidad, yo tengo el don de la palabra, yo tengo el don de esto, ¿ok? Pero hay hermanos que no saben si tienen el don. Y aunque tengan el don, uno debe de hacer el favor y ayudar a la persona para que descubra y desarrolle ese don que tiene la persona. Jesucristo no sabía que Pedro iba a ser un buen predicador en el capítulo 3 de Hechos 4. No sabía en el capítulo 2 que había convertido 3,000 en una predicación. Pero ¿qué hizo Jesús? Descubrió y desarrolló su don del apóstol. Y eran hombres sin letra, hombres de vulgo, dice el texto de Pablo, a través de la delegación. También esto, delegar, hermanos, es importante.
Pasa lo mismo en las casas de hermanos, hermanas, cuando no delegan responsabilidades en la casa. En la casa no se delega quién lave los trastes, quién haga la comida, quién limpie la casa. No hay, sino que solamente uno está haciendo y cuando crecen, pues no hacen nada absolutamente. En México, aquí en Chiapas, donde yo nací, los hombres no hacen absolutamente nada en el sentido de la casa. Todo es fuera de la casa, porque nunca fueron inculcados, nunca fueron delegados. Y nosotros en el grupo familiar, si nos pasa lo mismo, no delegamos, pues vamos a tener un problema muy grande. Porque cuando nosotros queramos ya decir, ya no puedo, o tengo que salir de otro lugar, o tengo que ir aquí, no hay quien quede en nuestro lugar, porque no hemos sido buenos para delegar a las personas que hagan algo. Por eso, ustedes deben de hacer estas dos cosas, hermanos. Descubrir y desarrollar. Si yo descubro que la hermana tiene don de la palabra, luego se ve, hermanos. Cuando una persona tiene la habilidad de hablar, de conversar, o tiene la habilidad de cantar, la habilidad de orar, luego se ve. Yo aquí pastoreando yo en una iglesia, vi una hermana cómo oraba de bonito, cómo me gustaba cuando ella oraba. Entonces le decía, ¿tú puedes orar para iniciar el culto? Sí. Y oraba tan bonito, hermanos. Pues a veces no tenemos el don de esa parte de la oración, de tener las palabras muy adecuadas en el momento. Entonces, eso yo debo de identificar, descubrir, para que pueda ayudar a la persona a descubrir su don y desarrollarlo. No sé, ustedes pueden escribir allí en la plataforma cuántos le han ayudado, cuántos de ustedes han descubierto el don de una persona y han desarrollado, no solamente lo vieron, sino que le han ayudado. Es decir, no predicaba nada, pero ustedes vieron en esa persona que tiene la capacidad. Lo que hicieron es, venga para acá, hermano, lo voy a ayudar. Ya descubriste y a desarrollarlo, apoyarlo, ser un mentor muy bueno. Y esto es lo que estoy queriendo que tenga el principio de liderazgo, porque muchos hermanos no. Pasa aquí mucho en México que cuando termina su tiempo el pastorado, dice, pues hermano, no sé quién lo va a dejar porque ya terminé mi tiempo. Aquí terminó, aquí voy a servir nomás 8 años. Pues son 8 años, pero ¿quién voy a dejar? Dice el líder que está encima. Pues no sé, ¿no? Y anda buscando el hermano, un líder para que quede en esa iglesia. No encuentra, ¿por qué? Porque nunca fue bueno para descubrir y desarrollar el don de una persona. No delegó, por lo tanto no encuentra la persona adecuada. Esto es un grave problema en grupos familiares. Entonces tratemos la manera de no cometer este error, sino descubrir y desarrollar el don de la persona que hemos visto. Vean esto. Es más fácil descubrir tu don sirviendo que esperarte a servir hasta que hayas descubierto tu don. Mucha gente han dicho, es que no sé qué don tengo, hermano. Pues sirve. Ve a orar allí con la persona que está enfermo a ver si es tu don. Si te da el don de sanidad, pues bienvenido. No, pues ve a evangelizar, a ver si tienes el don de evangelista. Pues es que no, hasta que yo descubra, voy a salir a evangelizar. Pues yo digo que es más fácil descubrir tu don sirviendo que esperarte a servir hasta que hayas descubierto tu don. Yo espero que no digan eso ustedes, mis hermanos, hermanas, que esperen descubrir qué don tienes, sino que sirvan para que ustedes puedan descubrir. O el pastor que tiene amplitud, descubrir el don que pueden ustedes tener o tienen. Vamos con el líder del grupo, necesita proveer una manera para ayudar a los miembros de descubrir sus dones. Si yo quiero que quiero saber cómo predica la hermana por primera vez, entonces le doy un tiempo de 15 minutos, 10 minutos. Hermana, quiero que me explique este texto en el grupo familiar, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un ejemplo. Le doy la hermana, quiero escucharla cómo se envuelve, ¿no? Entonces yo le doy
para el próximo reunión que tenemos en grupo familiar, ella se va a envolver. Y como que no pudo mucho, pues yo como líder digo, hermanos, qué bonito, la hermana participó y ya empiezo a explicar yo el texto con más amplitud, como líder que estoy entrenando a la persona. Pero si no le proveo una forma, una oportunidad, esa persona jamás va a descubrir sus dones. ¿Cuántas veces vemos que hay pastores que pasan predicando toda su vida y no le dan tiempo a otros? Y cuando le dan tiempo, pues hay muchos predicadores. No falta predicadoras, no falta predicadores en las iglesias. Y esto es porque no se sabe hacer desarrollar dones o descubrir los dones de las personas. Espero que esto, los rayados, los que ya tengo ya subrayado, vean, proveer, descubrir, proveer oportunidades o proveer formas para ayudar a la persona. Esto es algo muy importante, hermanos. El líder debe proveer oportunidades para descubrir los dones y para usarlos en el ministerio. Esto también oportunidades. Si no hay, jamás van a tener ustedes el momento de crecimiento. El líder solamente podrá delegar tareas simples al principio, pero conforme crece y madura el grupo o la persona, él debe buscar involucrar a cada miembro en las actividades que realiza en el grupo familiar. Esto no le voy a dar un nuevo que tiene 2 veces en el grupo familiar o 2 cultos, le voy a dar que dirija. Claro que no, porque no va a saber qué es eso. No lo va a que explique un texto porque tiene 2 semanas en el grupo familiar. ¿Saben qué le voy a dar? Le voy a dar que lea un texto si sabe leer. Si no sabe leer, voy a usar un rompehielo que voy a dejar de tarea. Voy a usar un rompehielo para que me conteste. Porque si no, entonces las personas nunca se van a involucrar porque nosotros no tenemos esa manera o esa forma de involucrarlos. Esto es importantísimo en grupos familiares. Si aprendieron las 4 funciones de grupos familiares, es básico esto, porque yo ya estoy en el segundo tema. 1, que es el principio de compañerismo. Les decía que aprendan esto: compañerismo, adoración, edificación y evangelismo. Estas 4 funciones son como la clave. Si yo le doy 15 minutos para compañerismo o 15 minutos para adorar a Dios, 15 minutos para la edificación, para la palabra, y 15 minutos para hablar de evangelismo, esto es donde nosotros equilibramos. Le llamamos aquí 1 hora, son 60 minutos, le damos 15 minutos cada funciones. Duración va a depender a ustedes allí en su lugar donde están. Yo siempre, los grupos familiares, hago 1 hora. En 1 hora son lo que yo siempre practico. Trato la manera de terminar en 1 hora, pero pueden hacer un poquito más. Se busca un equilibrio, entonces busquen un equilibrio. No más largo de 90 minutos, 1 hora y media. Cuando ya se pasa mucho tiempo, ya la gente se cansa. Entonces ustedes tienen que saber modelar las 4 funciones de grupos familiares. No más de 1 hora y media. No es aconsejable porque la gente ya queda bien cansada y pues ya no quieren venir para la otra oportunidad que tienen porque vieron muy tardado el culto. El líder mueve al grupo, delega conforme el grupo madura. Entonces no va a delegar, hermanos, en el momento, sino que conforme va madurando, va creciendo, va delegando la oración, la lectura y la palabra y las visitas, etc. 1. Comenzar con un tiempo de compañerismo. El lunes pasado les mostraba algunas actividades que pueden realizar en el compañerismo y también en la adoración.
oración, cantos y alabanzas a Dios. Un tiempo para discutir y estudiar la Biblia. Fomentar la visión. Algunos hermanos no saben qué es fomentar la visión. Pues fomentar la visión, hermanos, es que estamos aquí en este grupo familiar no solo para cantar, no solo para orar, no solo para escuchar la palabra, no solo para saludarnos, sino estamos aquí para que traigamos más personas. Estamos aquí para invitar a los vecinos. Estamos aquí para evangelizar, es decir, fomentar la visión dentro del grupo. En la iglesia no se hace eso, no se hace. Nosotros vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, pero no fomentamos por qué estamos en la iglesia. ¿Para qué estamos en la iglesia? Entonces, estamos en la iglesia para evangelizar, para edificar a otros, para ayudar a otros. Estamos en la iglesia para fomentar la visión, la visión de Dios. Le llamamos la visión de Dios. Y la visión de Dios es que todos los hombres sean salvos, que nadie se pierda. Es la visión de Dios, es lo que Dios quiere. Esto es lo que ustedes deben de entender, hermanos. Demostrarle a los del grupo familiar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que yo quiero. Si Dios quiere que todos sean salvos, pues yo también quiero que sean salvos. Lo que Dios quiere es lo que yo quiero. Entonces la gente tiene que aprender lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Entonces, de acuerdo a esto, dice Jesús, lo que mi Padre me dice, eso hago. ¿Sí? Y lo que la Biblia me dice, eso hago. Nosotros también debemos de tener esa práctica. La ubicación. Algunos no toman mucho en cuenta esto, hermanos, pero es muy importante, porque hay quienes ponen un grupo familiar muy lejos y tienen que trasladarse muy lejos, las horas, gasolina, dinero, no sé. Entonces, si yo pongo un grupo familiar en una orilla, o no sé, muy lejos, o no, también no son varios hermanos, va a ser un grave problema. El líder necesita decidir dónde se reunirá el grupo y quién será el que va a ser responsable. Muchas veces el líder es el anfitrión. Sí puede ser el líder. El anfitrión debe preparar el lugar con sillas o estar ahí, hermanos, en un círculo que permita que la gente se vea. En las iglesias tenemos la mala costumbre que en la iglesia tradicional nos muestra. Vamos a la iglesia, el otro está en la espalda y el otro está en la otra espalda y todos nos vemos en la espalda. No nos vemos el rostro, no nos vemos quién se rió, no nos vemos quién contentos, quién está triste, no lo vemos porque todo de espalda, no sé en su iglesia o se hace en un círculo, pero en grupo familiar se aconseja que se haga un círculo, que no se haga como un culto, todos atrás la gente, que allí no vemos su rostro. Y ofrecer una simple botana puede ser tan simple como un café y té. Y en donde viven ustedes, un mate. No sé, hermanos, la verdad que no conozco mucho cuánto sale un vaso de mate. Cuánto cuesta. Pero aquí el café, pues lo que un cafecito, pues no sale caro. Y un té, lo mismo. Todos lo que ustedes hagan, que sea simple, que no genere gastos, porque también cuando generan los gastos, ya empiezan los problemas. No, pues la hermana no trajo, el hermano no trajo y la hermana no coopera. Empiezan los detalles. Por eso es importante que podamos nosotros ofrecer algo simple. No sé si se entiende esta parte, pero quiero que no cometan el error de dar carne asada todos los cultos. Entonces va a haber problema, porque ya cuando ya no va a haber eso, entonces la gente va a tener complicación. El compañerismo, si hay nuevos miembros o visitas al grupo, se recomienda usar algún tipo de rompehielos para hacerles todos sentirse bienvenidos y ayudar a todos a conocerse mejor. ¿Sí? Le comentaba a los hermanos el lunes que cuando una persona hace eso, es muy bonito,
porque empezamos a preguntar, hermana, ¿en qué cuarto le gusta dormir? ¿Sí? Hermana, ¿qué es qué es tu comida favorita? Le hacemos el rompehielo. Todas esas preguntas que le vamos a hacer a la persona ayuda para que se sienta bienvenido, se sienta contento. Yo tengo una costumbre en el grupo familiar. Cuando hay una persona nueva, les digo a los hermanos, hermanos, pónganse de pie. Vamos a darle la bienvenida al hermano. Entonces, la primera cosa que hago es preguntarle cómo se llama, hermano, cómo se llama, hermana. Cuando me da su nombre, si se llama Pablo, un ejemplo, le digo, vamos a darle bienvenida a Pablo. Entonces agarro la guitarra, empiezo a tocar y he hecho un canto para que se sientan bien. Y los que gustan usar las manos, pues le digo, ya la iglesia ya sabe, los hermanos ya lo saben. O pongo esto, hay tanto que agradecer que no puedo dejar pasar esta oportunidad de dar gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por Pablo. Entonces ya esta persona ya se sintió bien, ya como que se sintió bienvenido en casa. Ya se sintió y le damos la bienvenida, nos sentamos. Y esto es algo muy importante. Ustedes pueden hacer otras cosas que cantarle una alabanza, darle una bienvenida. El mismo anfitrión debe dar la bienvenida. Y si no tiene el conocimiento, la habilidad, pues el líder principal, pues tiene que hacer esto. Tiene que sacar en su cabeza algo para que se sienta bienvenido la persona. Y muchas de las veces no se sienten bienvenidos las hermanas porque nosotros no hacemos esas cosas. Esto es algo muy importante. Adoración. Si el líder o otra persona en el grupo tiene una habilidad musical, tocar guitarra, piano, vihuela, bajo, lo que sea así como algo de cuerda, también debe usar en el tiempo de adoración. Se escucha muy bonito, hermanos, usando un instrumento musical en el grupo familiar. Y lamentablemente, muchos dicen, es que yo no sé tocar. Pues yo tampoco sabía tocar guitarra, pero yo tuve que aprender porque había la necesidad de aprender. No sabía tocar ningún instrumento. Yo tuve que aprender a tocar porque se necesita que yo aprenda para enseñar. Y si yo digo ahorita, varios de las iglesias que he pastoreado, he dejado músicos tocando guitarra, teclado, porque pues eso es la idea, que ellos aprendan. Y si no, nadie sabe, pues a capela, como decimos aquí, ¿no? Cantar a capela. Pero cómo se canta, pues se necesita usar mejor la música y es muy importante. Ya si no saben, pues ya cantar a capela. Pero se recomienda usar esa habilidad si alguien tiene. Oración, el líder debe comenzar y terminar la reunión con oración. Otra alternativa es orar en grupo de 2. Cuando oramos en 5 personas, así vamos a orar, hermanos, porque ahí somos 6 personas y oramos a Dios. No es lo mismo orar con solo una persona. Si yo digo voy a orar con Tatiana, yo voy a orar con ella. Y Tatiana me va a decir, Tatiana, ¿qué necesidad tienes en tu hogar? No, pues que mi esposo no tiene trabajo. Ok, pues oramos por esa necesidad. Es nueva la persona, es nueva Tatiana. Entonces estoy orando por Tatiana, por esa necesidad específica. Me está diciendo a mí, y lo que me dice a mí no debo de contarle a otros hermanos, esa oración. Y haces algo que se pueda contar, también hermanos, para que sepan los hermanos que hay que orar, si la persona quiere que se conozca. Entonces es muy importante esto porque estamos usando esto en grupos de 2, la cual puede animar a cristianos nuevos a orar. Es que yo no sé orar. No, pues escúchame cómo lo hago yo. Ya después tú haces. Y si no te preocupes si no sabes orar. Siempre hay que poner hermanos que sepan orar y uno que no sabe orar.
porque si lo ponen dos hermanos que no saben orar, pues loco que van a estar quedando viendo si ahí hay tú o yo, ¿quién va a hacer la oración? No, ustedes tienen que tener esa habilidad y compartir necesidades más personales cuando es de dos. Cuando es en el grupo, hermano, yo siempre tengo esta costumbre. Hermanos, ya terminamos el culto. Si alguien tiene alguna necesidad en específico, alguna enfermedad o lo que sea, me gustaría que me digan. Sí, hermano, yo tengo esto. Gratitud o petición, ok. Y oramos en ese momento. Y esto es algo muy importante porque abres el espacio. Y si digo, hermanos, terminamos el culto, oramos a Dios. Pum, oramos y terminamos a vosotros. Pues ya queda seco. En cambio, cuando abres la oportunidad, permites que otros hablen, que otros digan. Esto es algo importante. Tiempo de estudio bíblico. Es la responsabilidad del líder desarrollar una lección, buscar temas o delegar esta responsabilidad a una persona capacitada. Si yo no sé, como líder, me ponen como líder y yo no sé, pues voy a darle a otra persona que sí sabe o que se desenvuelva bien. Escuchen esta parte. Se debe usar y enseñar estudios inductivos de la Biblia para que todos puedan alimentarse de la palabra. ¿Cuál es más fácil, hermanos? Buscar un libro y hablar de peces, dice aquí. Busque libros que hablen de peces. Es decir, que ya tengo un libro de temas, como aquí en la iglesia en México tenemos un librito que le llamamos Último Mandato, Primera Prioridad. Tiene 41 temas. No, yo busco un libro, este librito voy a usar en el grupo familiar. Pues es fácil, ya tienes el libro, tienes 41 temas para compartir en el grupo familiar, pero no sería mejor que vaya mismo a un río y diga un pez, es decir, utilice un texto y vamos a dar un ejemplo aquí abajo para que ustedes aprendan a hacer esto. La importancia en el estudio de la palabra. ¿Es importante para la vida creyente el estudio de la palabra? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario el estudio de la palabra en nuestra vida cristiana. Escuchen esto. Dice que mi conexión está inestable, pero creo que se escucha. Espero que se esté escuchando bien. Leer Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros en el texto, así dice literalmente, no estoy usando un libro, sino estoy usando un pasaje bíblico. Le voy a hacer una pregunta al texto. ¿Qué nos dice este versículo? Es una observación sobre la importancia de la palabra que tiene en nuestra vida. Entonces ya yo estoy haciendo la pregunta como tipo de observación y pongo un rayo aquí, que es una lámpara. Hermano, pues dice que es una lámpara. Ahora, voy a dar un comentario aquí en el texto. Una lámpara da luz en el camino. Dirección. El autor se refería concretamente a una lámpara de aceite. No es la lámpara que nosotros hoy necesitamos viendo la luz o foco de luz suficiente para andar paso a paso. Escuchen, también es así como trabaja Dios con nosotros, tan poco a poco o paso a paso. ¿Qué aprenderían la gente con este texto? Por eso, para mí es mejor que vayamos a la Biblia, hermanos, que usemos la Biblia y no que tengamos un tema ya listos, ya enfocado. Pero si no hubiera oportunidad de hacer preguntas al texto, hacer estudios inductivos, pues tendríamos que ir al material que ya está hecho. Todos tenemos materiales. En el país donde vivimos hay materiales para grupos familiares, grupo mate o cualquier grupo de células. Tenemos materiales. Pero si no la tienen y la pueden hacer ustedes, como este ejemplo, sería mucho mejor, porque toda la gente discutiría la pregunta que se dice: ¿qué nos dice este versículo sobre la importancia que la palabra tiene para nuestra vida? Ya ellos contestarían.
y ellos hablarían en este caso. El ejemplo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Le vamos a decir a los hermanos, ¿qué nos dice este versículo? Segunda de Pedro 2:2. La leche es el alimento básico para el crecimiento de un recién nacido. La palabra es también el alimento básico para el crecimiento del creyente. Y le damos una explicación. También tenemos que tener la actitud del bebé de siempre querer más leche. Es como sacar esta pregunta. Y pueden opinar los hermanos, ¿qué cree hermana tal, hermana fulana? ¿Qué cree que nos dice este versículo? Le estamos haciendo la pregunta a ellos. Ellos van a contestar a la capacidad y tampoco decirles, no, no es así, sino más bien agradecerles su participación de la persona. Entonces vamos abajo. Un sobreénfasis en la discusión bíblica roba tiempo en las otras actividades del grupo familiar. Es vital que el líder, o importante que el líder mantenga un equilibrio, porque las otras tres actividades son importantes también. Imagínense que solamente tenemos una hora de grupo familiar, pero el líder pasó hablando 40 minutos del mensaje. ¿Cuántos minutos quedó de compañerismo? ¿Cuántos minutos quedó de adoración? ¿Cuántos minutos quedó de evangelismo? Pues nomás quedó 20 minutos. Y esos 20 minutos ya no se hace nada. Por eso es importantísimo tener un equilibrio de las 4 actividades o las funciones de grupos familiares. Espero que no haya pregunta aquí. Un receso. Vamos a tener un receso de 10 minutos y así iniciamos con la segunda parte más práctica. Espero que esto, hermanos, nos ayude a estar con claridad, nomás para que ustedes tengan la oportunidad de tener esta clase. Tengan toda la capacidad, véanlo con calma. Los puntos que rayo son los más importantes. Y cualquier duda, cualquier pregunta, hermanos, cuando regresamos en 10 minutos, voy a hacer un espacio para que hagan una pregunta o las preguntas que tengan en este punto que fui hablando o estoy hablando de principios del liderazgo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tomamos un receso, hermanos. Regresamos en 10 minutos. Gracias por su atención.